Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el sexto módulo del curso de Termodinámica 2, en el que estamos analizando sistemas reactivos y enfocados en los procesos de combustión. Indicábamos en la clase anterior que la forma en que vamos a evaluar las propiedades energéticas en este módulo es un poco diferente a la manera en que lo hacíamos en todos los módulos anteriores de este curso y en todos los temas cubiertos en el curso de Termodinámica 1. Veamos la justificación de esta diferencia y en qué consiste esta nueva manera de evaluar propiedades energéticas. Se considera un sistema donde no hay una reacción química. Esto es lo que hemos visto hasta este punto en los dos cursos de termodinámica. El cambio en la energía del sistema solamente tiene que ver con el cambio en energía por el cambio de estado. Así que aquí hay un cambio de estado. Las propiedades intensivas dependen del estado, así que sería un cambio de estado. Hay un cambio de energía. Y ese cambio de estado puede verse reflejado como un cambio en la temperatura, etcétera, etcétera. Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, para el caso donde hay una reacción química, tenemos que considerar el cambio de energía por el efecto del cambio de estado y el cambio en la energía química, pues cada compuesto o cada participante de la reacción va a tener una energía química y los productos, que son sustancias diferentes a los reactivos, en su mayoría, van a tener energías químicas diferentes. Vamos a analizarlo desde el punto de vista de esta figura. En su curso de Termo 1, cuando definían fases y procesos de cambio de fase, se mencionaba o se discutía la energía latente. Por ejemplo, se definía la energía latente de evaporación para pasar de líquido a vapor. Necesitábamos esta energía latente. Y esa energía latente tiene que ver con los enlaces o la manera en que están ordenadas las moléculas de una sustancia. Si queremos pasar de un ordenamiento a otro ordenamiento, debemos vencer las fuerzas que mantienen los enlaces, y por eso, para pasar de líquido, donde las moléculas están cercas unas de otras, a vapor, donde las moléculas están más separadas, hay que vencer las fuerzas que mantienen las moléculas a una distancia corta unas de otras. Ahora, eso es con respecto al ordenamiento de las moléculas. Si queremos cambiar el ordenamiento atómico que forma una molécula, entonces debemos vencer los enlaces o ese enlace atómico y a esa energía necesaria o que se tiene que liberar para modificar el ordenamiento atómico, tiene que ver con la energía química. Entonces, en otras palabras, la energía latente tiene que ver con la manera en que están ordenadas las moléculas de una misma sustancia. Cuando hablamos de energía química nos referimos a la energía necesaria para romper los enlaces atómicos que forman una molécula y formar otra molécula. Así que si tenemos dos moléculas diferentes, la energía química de cada una de esas moléculas debe ser diferente. Entonces, eso es uno de los aspectos que debemos considerar, que la energía química
al cambiar la composición va a variar. Así que ahora nuestros cambios de energía deben considerar el cambio en la energía química. Adicional a eso, otro aspecto que debemos considerar es que en los reactivos tenemos el reactivo 1 y el reactivo 2 y acá hay productos que pueden ser una mezcla de diferentes sustancias. Lo que es cierto es que los productos son en su mayoría diferentes a los reactivos, lo que requeriría buscar propiedades en tablas diferentes. Ahora necesitamos que, o sabemos que esas tablas pueden estar definidas en un estado arbitrario de referencia. En su curso de termodinámica 1 deben haber indicado que las propiedades energéticas que usted obtiene de las tablas de agua no son propiedades absolutas. La energía no puede ser medida en forma absoluta. Están medidas con respecto a un estado de referencia. Así que nosotros no sabemos cuál es el estado de referencia que definen las tablas de los diferentes participantes de una reacción. Entonces necesitamos también uniformar el estado de referencia. Así que los dos aspectos que debemos evaluar o tener en cuenta al momento de evaluar propiedades energéticas en sistemas reactivos es que la propiedad o la energía que queremos evaluar debe contener la energía química de ese componente. Además, debemos unificar el estado de referencia. Así que si podemos resolver estas dos cosas, podremos evaluar las propiedades energéticas en sistemas reactivos y realizar nuestros balances de energía aplicando las ecuaciones de primera ley que ya conocemos del curso de termodinámica 1. El estado de referencia utilizado es 25 grados Celsius y una atmósfera. Así que todos los estados, todas las referencias para todos los participantes de la reacción las vamos a establecer a esta condición de temperatura y presión. Y la propiedad que va a permitirnos contabilizar la energía química y unificar el estado de referencia es lo que se denomina como la entalpía de formación. Y para ver en qué consiste esta entalpía de formación, vamos a considerar un proceso estacionario con cambios especiales de energía cinética y energía potencial sin dispositivo de potencia. No hay dispositivo de transferencia de potencia. Los reactivos entran a condiciones del estado de referencia y los productos salen a las mismas condiciones de temperatura y presión. Por ejemplo, acá tenemos carbono y oxígeno para formar CO2. Entran ambos separados a 25 grados Celsius y una atmósfera y el dióxido de carbono sale a 25 grados Celsius y una atmósfera. Nos preguntan cuánta energía se requiere agregar o liberar para formar químicamente un compuesto a partir de sus elementos. Así que acá los elementos que consideramos disponibles en la naturaleza son el carbono y el oxígeno. En condiciones estacionarias, el cambio en energía dentro del sistema es cero, bajo la suposición de que no hay dispositivo de potencia y los cambios son despreciables en energía cinética y energía potencial. A esto se reduce nuestra ecuación de balance de energía. Ahora el término m punto por h puede ser expresado como n punto por esta h, y eso también lo veíamos en el módulo de mezclas no reactivas. Así que lo podemos expresar de esta manera. El cambio en energía del sistema es cero, el calor de entrada más la energía de flujo de entrada menos la energía de flujo de salida. Esto debe ser igual a cero.
Si despejamos la entalpía de los productos, la entalpía de los productos o del producto es igual a la razón de transferencia de calor de entrada más la sumatoria del flujo de moles de cada reactivo por su entalpía dividido entre el flujo de moles de ese producto. Para el caso que muestra la figura, diríamos que la H del CO2 es igual a un Q de entrada más el flujo de moles de carbón por la entalpía del carbón más el flujo de moles de oxígeno por la entalpía del oxígeno, todo esto dividido entre el flujo de moles de CO2. Ahora, ¿cómo definimos la relación entre estos números de moles? Para el caso nuevamente de la figura, esto es Q de entrada entre el flujo de moles de CO2 más el flujo de moles de carbón sobre el flujo de moles de CO2 más por H de CO2 más el flujo de moles de oxígeno entre el flujo de moles de CO2 H del oxígeno. Ahora, ¿cómo obtenemos estas relaciones? Vamos a ver, acá tener C más O2. Acá todo el mundo tiene 1. Esa sería la manera de balancear esta ecuación. Así que la relación de flujo de moles de CO2 a flujo de moles de oxígeno es 1. Y la relación de flujo de moles de carbono a CO2 también es 1. Y este calor de entrada es este calor o el negativo de este calor que está liberado aquí. Si los reactivos son sustancias que existen establemente en el estado de referencia, su entalpía es 0. De tal manera que de la ecuación que teníamos, H de CO2 es igual a entonces, la temperatura y presión para el CO2 son 25 grados Celsius y una atmósfera. Y lo mismo son las condiciones para el carbono y el oxígeno. Y suponemos que esos dos elementos existen establemente en la naturaleza, su entalpía de 0. Por lo tanto, en ese caso, el resultado de esta entalpía se convierte en lo que vamos a definir como la entalpía de formación. Así que la entalpía de formación constituye algo así como la cantidad de energía que tiene que ser agregada o liberada para formar un kilomol de esa sustancia a partir de elementos que existen establemente en la naturaleza. Entonces esta entalpía de formación pone la referencia en 25 grados Celsius de una atmósfera y contempla su energía química. Entonces este va a ser nuestro punto de partida para evaluar las entalpías de aquí en adelante. Que indica un valor negativo de la entalpía de formación, indica que se debe liberar energía para poder formar ese compuesto a partir de las sustancias que existen establemente en el estado de referencia. Así que, ¿cómo definimos o cómo obtenemos entalpías de formación para diferentes sustancias? Las entalpías de formación
pueden ser encontradas en la tabla 26 del libro de texto. La entalpía de formación de sustancias que existen establemente en el estado de referencia es igual a cero. Por eso suponemos que el oxígeno y el nitrógeno, que forman parte del aire, existen establemente en el estado de referencia. Por lo tanto, a ese estado de referencia podemos verificar en la tabla A26 que la entalpía de formación del oxígeno y el nitrógeno es igual a cero. Entonces decíamos que esta entalpía de formación cumplía el propósito de contemplar la energía química y de unificar el estado de referencia. Así que de ahora en adelante o en sistemas reactivos, la entalpía a una temperatura y presión dada va a ser igual a la entalpía de formación más una diferencia de entalpías obtenida de una tabla específica para la sustancia que estamos utilizando. ¿Y qué representa este término? Esto representa el cambio en la entalpía de esa sustancia medido desde el estado de referencia hasta el estado donde queremos evaluar esa entalpía. Así que, por ejemplo, estas entalpías de formación, supongamos que tenemos CO2. Tenemos que buscar la entalpía de formación del CO2 en la tabla A26. Y esta diferencia de entalpías, ¿dónde la vamos a obtener? Tenemos que buscarla en una tabla de CO2. Ya sabemos que esto es 25 grados Celsius y una atmósfera. Y esto será la temperatura y presión del estado en el que estemos evaluando tal entalpía. Si es CO2 como gas ideal, entonces tenemos que ir a la tabla de CO2 como gas ideal, que si no me equivoco es la tabla 14 de las tablas proporcionadas en la plataforma. La entalpía de sustancias reactivas deben evaluarse en el mismo estado de referencia. ¿Eso qué significa? Que si hemos seleccionado el estado de referencia como 25 grados Celsius en una atmósfera, debemos buscar todas las entalpías de formación a ese estado de referencia. Entonces vamos a recapitular esto. Entalpías de formación se buscan en la tabla A26 y estas entalpías, esta tabla es tabla específica de la sustancia. En el caso de gases ideales, la entalpía solo depende de la temperatura, por lo tanto la entalpía de un gas ideal a una temperatura dada es igual a la entalpía de formación menos la diferencia entre la entalpía evaluada a la temperatura dada menos la entalpía evaluada a la temperatura en el estado de referencia. Nuevamente, si nos referimos al CO2, vamos a suponer que la temperatura fuese 700 grados o 700 Kelvin. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que buscar primero la entalpía de formación del CO2 de la tabla A26. Y esto es a 298 Kelvin y una atmósfera. Luego debemos ir a la tabla de CO2 y buscar H del CO2 a 700 Kelvin y restarle H de CO2 a 298 Kelvin. Bien, veamos aquí en las tablas cómo evaluaríamos la entalpía del dióxido de carbono. A 700 Kelvin. Lo primero que necesitamos es la entalpía de formación, pues sabemos que H va a ser igual a la entalpía de formación más H a la temperatura dada menos H a la temperatura de referencia.
Así que esto lo podemos buscar en la tabla A26 o aquí también lo podemos obtener de la tabla 14 de las tablas proporcionadas en la plataforma Moodle. Así que el siguiente paso sería buscar la entalpía a 700 y la entalpía a la temperatura de referencia, que es 298. Así que esta sería la entalpía a 700 Kelvin y esta sería la entalpía a 298. Ahora, ninguna de estas dos entalpías coincidiría con la entalpía que usted encontraría si buscara en las tablas de dióxido de carbono del libro de Sengel. Tomando en cuenta que estas tablas iban a ser utilizadas en este módulo, lo que hicimos para confeccionarlas fue mover el estado de referencia de tal manera de que esta entalpía para todos los gases ideales, cuyas propiedades de energía aparecen en base molar, fuese cero. ¿Y cuál es el propósito de hacerlo de esta manera? Si utilizamos estas tablas para evaluar este término, que es una diferencia de entalpías, como esta entalpía siempre va a ser cero para todas las gases ideales que aparecen en estas tablas, solo vamos a necesitar buscar una entalpía a la temperatura dada. Si usáramos las tablas del libro de Sengel, tendríamos que buscar esta entalpía y restarlas, y podemos verificar si esa resta coincide o no con la entalpía que mostramos aquí a 700. Así que el ejercicio que deben hacer los estudiantes es verificar en las tablas del libro de Sengel qué tan diferente es para el dióxido de carbono H a 700 Kelvin menos H a 298 Kelvin comparado con los 17.787 que tenemos aquí. Así que repito, este término es la resta de dos entalpías, pero de la manera en la que hemos confeccionado estas tablas, solamente es necesario evaluarlo a esta temperatura, pues la referencia sea movido para que esta entalpía sea siempre cero para los gases ideales. Esto solo es cierto para los gases ideales que aparecen desde la tabla A12 en adelante. Esto es, repito, un ejercicio que debe hacer el estudiante, comparar el resultado obtenido aquí con el resultado que se obtendría utilizando las tablas del libro de Sengel. Así que esa es la manera en la que vamos a evaluar desde ahora las entalpías. Bien, volviendo a las diapositivas con respecto a las entalpías de formación, acá nos preguntan por qué las tablas proporcionan un valor de entalpía de formación para el vapor de agua y otro para el agua líquida. Esto, ¿qué ocurre? Como veíamos en el módulo anterior, dependiendo de la presión parcial del agua y de la temperatura de la mezcla de aire-vapor, el agua podía condensarse, y esto también puede ocurrir en los casos de combustión. El agua forma parte de los productos, pero si la temperatura de los productos es inferior a una temperatura de punto de rocío, que no es la temperatura de punto de rocío que vimos en el módulo anterior, pero es similar, entonces el agua puede condensar, y si el agua sale como líquido, entonces debemos usar la entalpía de formación del agua líquida. Si la temperatura de los productos es lo suficientemente alta para que el agua forme parte de la mezcla de gases de producto, entonces debemos usar la entalpía de formación del vapor de agua. Si vamos a avanzar hacia el balance de energía en sistemas reactivos abiertos, pero antes de avanzar hacia allá vamos a evaluar esta forma o comparar esta forma de evaluar entalpías con la manera en la que lo hemos hecho hasta este punto en los dos cursos de termodinámica. Decíamos que
esta podría ser la manera correcta o es la manera más general de evaluar entalpías, pues considera la energía química y unifica el estado de referencia. Pero vamos a suponer que estemos trabajando con un sistema donde acá entra una sustancia A y por acá sale la misma sustancia. Entonces este le llamamos H1 y este H2. H1 será igual a la entalpía de formación más H evaluado a la temperatura y presión 1 menos H evaluado a la temperatura y presión de referencia. H2 por su parte será igual a la entalpía de formación más la entalpía evaluada a la temperatura y presión en 2 menos la entalpía evaluada a la temperatura y presión de referencia, ¿verdad? H2 menos H1, si restamos esto menos esto, estos se van a cancelar y estos se van a cancelar y lo único que vamos a obtener es así que nada de que preocuparnos, lo que hemos hecho hasta aquí es correcto, pues al tener la misma sustancia a la entrada y a la salida, las entalpías de formación se van a cancelar y las entalpías a la temperatura y presión de referencia también se van a cancelar. Así que solo tenemos que recurrir a esta forma de evaluar entalpías cuando tenemos sistemas reactivos. Para cualquier otro sistema donde no hay reacciones químicas podemos continuar utilizando la metodología que hemos usado hasta ahora. Una vez definida la manera en que vamos a evaluar las entalpías en las mezclas reactivas, podemos avanzar hacia el balance de energía de este tipo de procesos y vamos a iniciar con el análisis de sistemas abiertos. Para el análisis vamos a suponer condiciones estacionarias, efectos especiales de energía cinética y energía potencial y los productos de la combustión se comportan como una mezcla de gases ideales y a eso le hemos agregado un asterisco. Hemos indicado que de acuerdo o dependiendo de la temperatura de los productos es posible que el agua salga condensada. Cuando el agua sale condensada, vamos a tener una mezcla de gases y agua líquida. Es decir, vamos a tener, en vez de una sola corriente de productos, vamos a tener dos corrientes de productos. Inclusive esta mezcla va a incluir parte del agua que se forma por efectos de la reacción. Así que bajo las suposiciones establecidas, la ecuación de balance de energía se reduce a esta expresión donde este término equivale a m por h a la entrada y esto equivale a m punto por h de salida. Esta es la energía de flujo de entrada y esta es la energía de flujo de salida. Despejando el calor de entrada menos la potencia de salida es igual a la energía de flujo de salida, que son los productos, menos la energía de flujo a la entrada, que son los reactivos. La pregunta es cuántas corrientes tenemos de reactivos y cuántas corrientes tenemos de productos. Dependerá de la manera en que se nos presente el problema. ¿A qué me refiero con eso? En este caso tenemos la sumatoria de flujo de moles de reactivos por la entalpía de los reactivos es igual al flujo de moles y no de masa. Entalpía del aire más flujo de moles de combustible por la entalpía del combustible. Esas serían las dos corrientes que tenemos para los reactivos, mientras que
la sumatoria del flujo de moles de producto por la entalpía de los productos es simplemente igual a una corriente de productos por la entalpía de los productos. Sin embargo, en la forma en que vamos a evaluar el aire, es una mezcla. Los productos son una mezcla. Por lo tanto, para evaluar estas entalpías debemos aplicar los conceptos aprendidos en el cuarto módulo del curso de termodinámica 2. Vamos a ver entonces, vamos a enfocarnos en el caso que muestra esta figura. Decíamos que para los reactivos tenemos que evaluar N de aire por la entalpía del aire más N del combustible por la entalpía del combustible, y este es el equivalente a N por H de los reactivos. La pregunta es cómo vamos a evaluar la entalpía del aire. Hemos indicado que para este módulo vamos a suponer que el aire es una mezcla de nitrógeno y oxígeno. Esa es la mezcla, por lo tanto, de acuerdo con los conceptos del cuarto módulo, esto va a ser igual a la fracción molar de oxígeno por la entalpía del oxígeno a la temperatura del aire más la Y del nitrógeno por la entalpía del nitrógeno a la temperatura del aire. Y el número de moles de aire es igual al número de moles de oxígeno más el número de moles de nitrógeno. Ahora, ¿cómo evaluamos estas fracciones molares? Y del oxígeno es igual al flujo de moles de oxígeno dividido entre el flujo de moles de aire. Y Y del nitrógeno es flujo de moles de nitrógeno entre flujo de moles de aire. De tal manera que este término, flujo de moles de aire por la entalpía del aire, es igual a flujo de moles de aire multiplicado por flujo de moles de oxígeno entre flujo de moles de aire por la entalpía del oxígeno, más flujo de moles de nitrógeno entre flujo de moles de aire por la entalpía del nitrógeno, evaluado a la temperatura del aire. Y cuando hagamos o expandamos esto, se van a cancelar los números de moles de aire. ¿Eso qué significa? Que para el aire, flujo de moles de aire por la entalpía del aire va a ser igual a flujo de moles de oxígeno por la entalpía del oxígeno a la temperatura del aire, más el flujo de moles de nitrógeno por la entalpía del nitrógeno a la temperatura del aire. ¿Eso a qué nos conduce? Que el término en el balance de energía que tiene que ver con los reactivos la sumatoria del flujo de moles de reactivos por la entalpía de cada reactivo es igual a flujo de moles de oxígeno, entalpía del oxígeno, más el flujo de moles de nitrógeno, entalpía del nitrógeno, estos dos a la temperatura del aire. Vamos a ser claros con eso. Pues suponemos que entran separados y esas temperaturas pueden ser más el flujo de moles de combustible por la entalpía del combustible a la temperatura que tenga el combustible. Y pues si es un combustible líquido debemos considerar también la presión.
La pregunta es, ¿de dónde obtenemos flujo de moles de combustible, flujo de moles de nitrógeno y flujos de moles de oxígeno? Ahora, ¿qué ocurre con los productos? Para el caso que se muestra en la figura, los productos salen como una sola corriente, es decir, los productos constituyen una mezcla de gases. Y si tenemos una mezcla de gases, va a ocurrir lo mismo que ocurre con el aire. El número de moles de productos por la entalpía de cada producto va a ser igual a la sumatoria de cada uno de esos productos por su entalpía individual evaluado a la temperatura de los productos. Así que es casi como si supusiéramos que cada gas sale como una corriente individual, a pesar de que sabemos que salen como una sola mezcla. Es lo mismo que aparece acá. Es aparente que tenemos una corriente de oxígeno y una corriente de nitrógeno, sin embargo lo que tenemos es una corriente de aire. La manera en la que evaluamos las entalpías de soluciones ideales conducen a esta apariencia. Esta sería la forma en que se evaluaría la entalpía de los productos, suponiendo que los productos son estos tres. Esto es, si la reacción fuese teórica, por ejemplo. Si no fuera teórica, acá tendríamos un término adicional para oxígeno. ¿Y de dónde proviene esta sumatoria de corrientes? Nuevamente de la forma en que evaluamos la entalpía de mezclas. Debemos aclarar que esta ecuación solo es válida para los casos en los que hay los productos que se especifican aquí. Pueden haber otros productos. Y la pregunta es, ¿cómo obtenemos estos números de moles? Ya habíamos dicho que para los reactivos, esto es igual a n punto de combustible por entalpía del combustible más n punto de oxígeno, H del oxígeno a la temperatura del aire, más N del nitrógeno por la entalpía del nitrógeno a la temperatura del aire. Estos flujos los podemos obtener en función del flujo de moles de combustible a partir de la ecuación de balance de la reacción. Y nuevamente tenemos acá una reacción estequiométrica. Por eso en esta ecuación no aparece el oxígeno, pero si no fuera una reacción teórica deberíamos considerar todos los productos posibles. Así que, como indicamos, el flujo de moles de agua es igual a B por el flujo de moles de combustible. Así que esto es B por el flujo de moles de combustible. Esto es C por el flujo de moles de combustible. Y esto es D por el flujo de moles de combustible. Esto es A por el flujo de moles de combustible. Y esto es 3.76 veces A por el flujo de moles de combustible. Eso significa que todos los flujos de moles de todos los participantes de la reacción pueden ser expresados en función del flujo de moles de combustible. Y por eso dejamos acá este 1. Si regresamos a esta ecuación y dividimos todo entre el flujo de moles de combustible, es como si dividiéramos esto entre el flujo de moles de combustible y solo nos van a quedar los coeficientes B, C y D. A los reactivos ocurre lo mismo. ¿Cómo se definiría el balance de la reacción si no fuese estequiométrica? Entonces deberíamos considerar más productos. Si el aire y el combustible entran mezclados, lo único que cambia es que estas tres temperaturas deben ser iguales. Acá la temperatura del aire puede ser diferente a la temperatura del combustible. Y si acá encontráramos un calor, este calor sería por unidad de flujo de moles de combustible. Esta es la cantidad de calor que podemos generar si quemamos cierta cantidad de combustible. Y esa es la razón por la que en las ecuaciones de balance siempre dejamos un 1
acompañando al combustible. El combustible es lo que es el componente costoso de ese proceso, es lo que tenemos que pagar, por lo tanto nos interesa saber cuánta energía podemos generar por cada mol de combustible que quememos. Por eso, repito, siempre en las ecuaciones de balance dejamos un 1 acompañando al combustible. Como evaluamos las entalpías de productos y reactivos, tenemos que usar entalpías de formación y las tablas de propiedades. En la próxima clase vamos a hacer una excepción que permitirá no utilizar las tablas. Por lo pronto vamos a concluir aquí y continuaremos en la próxima clase.